Queridos amigos, hermanos, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes aquí en nuestro programa de Diálogo Abierto. En esta oportunidad, de manera previa, tenemos una sorpresa muy especial. Está con nosotros el pastor Stanley Arco, el presidente de la División Sudamericana, y queremos aprovechar para que pueda extender un cordial saludo a toda la Iglesia del Perú. Pastor Stanley, bienvenido a Diálogo Abierto y bienvenido a nuestro querido Perú. Muchas gracias. Siempre es un privilegio muy grande volver a Perú. De manera especial, participar ahora en el programa Diálogo Abierto. La iglesia tiene un plan especial de estudio de la Biblia y se llama Lección de la Escuela Sabática. Ese es para que cada miembro, niño, desde recién nacido hasta el más adulto, que dice que es la mejor edad, tiene un espacio especial para estudiar la Biblia de forma coordinada, que es la lección de la Escuela Sabática. Diálogo Abierto viene para fortalecer aún más el estudio tuyo de la palabra de Dios. Felicitaciones porque estás aquí con nosotros y busque incentivar a otros amigos también para participar de Diálogo Abierto. Un placer muy grande, Pastor Rubén. Muchas gracias, Pastor Stanley. De esa manera, queridos amigos, hermanos, ustedes han tenido las palabras de nuestro presidente en la División Sudamericana, que está de paso por aquí, por el Perú, y tuvimos la suerte de tenerlo en Diálogo Abierto. Un gran abrazo, que Dios les bendiga. Gracias, que el Señor les bendiga. Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Qué alegría poder estar con ustedes en este su programa del estudio de la lección de Escuela Sabática, Diálogo Abierto. Estamos transmitiendo desde la Facultad de Teología, la Universidad Peruana Unión en Lima, Perú. Bienvenidos entonces a nuestro programa. Durante este trimestre estamos empezando una nueva lección que lleva por título El Libro de Marcos. Y como todo estudio de la palabra de Dios, sin duda va a traer grandes lecciones a nuestra vida y será motivo de poder crecer en nuestra vida espiritual. En esta semana, en esta oportunidad, tenemos a un conocido por cada uno de ustedes, nuestro querido doctor y pastor Benjamín Rojas Yauri, que es el decano de nuestra Facultad de Teología. Apreciado Benjamín, es una alegría poder tenerte aquí. Y para mí ciertamente extraño el poder estar en el lugar del anfitrión cuando siempre he estado en el lugar del invitado. Bienvenido, apreciado Benjamín. No, muchísimas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de iniciar este nuevo trimestre, ¿no? Estudiando el libro de Marcos y siendo parte de este programa que lo tenemos siempre en el corazón. Y creemos que también bajo tu conducción, tu dirección, va a seguir adelante, ¿no? Y va a ser de gran bendición para la hermandad, para los amigos que nos escuchan por Nuevo Tiempo, que miran también el programa en el Facebook, que miran en el YouTube. O sea, me parece que vamos a seguir siendo de bendición para ellos. Bueno, vamos a esforzarnos por lo menos en hacer la mitad de lo bien que lo hacías, ¿no? Yo con eso creo que nos alcanza para poder estudiar nuestra... Gracias por el reconocimiento. Yo creo que al final ustedes hacían el programa porque uno solo hace preguntas, ¿no? Pero... Y vas a sentir cómo se siente estar ahí siendo preguntado, interrogado, ¿no? Exacto, vamos a tener esta nueva experiencia ahora, ¿no? Bueno, mis hermanos, entonces compartimos con ustedes esta alegría de abrir las páginas de la Biblia y siempre debemos hacerlo con oración. Así que voy a invitar a nuestro querido pastor Benjamín que nos dirija la oración. Ok, oremos. Padre querido, Señor, te agradecemos por darnos el privilegio, en primer lugar, de ser tus hijos. Gracias porque en distintos lugares, tal vez a través de la radio, otros por el canal YouTube, por distintos medios, Señor, están escuchando este momento, este programa. Pedimos que tu bendición esté con cada persona que nos está oyendo, tal vez también en otro país, en otro lugar, en el mundo. Tú conoces la realidad de ellos, conoces también sus problemas y pedimos que por favor tú respondas también a sus súplicas, a sus oraciones. Manifiéstate, Señor, como un Dios real en la vida de cada uno de ellos. Y acá también sé con nosotros, guía nuestra mente, guía nuestras palabras,
que lo que digamos acá pueda ser de gran bendición, Señor, para las personas que nos están escuchando. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces empezamos con el estudio de este trimestre. Habíamos anunciado que estaremos estudiando el libro de Marcos y cada semana será una experiencia directa con este evangelio, que es el segundo evangelio que encontramos allí en el Nuevo Testamento. Y entonces allí ya podríamos tener, apreciado Benjamín, la primera pregunta. ¿Distingue algo el evangelio de Marcos con respecto de los otros evangelios? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, yo creo que hay varias diferencias, ¿no? Tal vez la más notoria y muy sencilla, que se mira así a simple vista, es que es un evangelio bastante cortito al lado de los otros, ¿no? Los otros son bastante extensos, pero es un evangelio como que en resumen. Y tal vez por eso que algunos han pensado que tal vez este fue el primero que fue escrito, y hay muchos que sostienen eso, O sea, y ¿se con considera justa que este razón. es el primero de los evangelios? Sí, se considera que de alguna forma de ahí algunos más bien tomaron algunos relatos, ¿no? Ahora, Pero Marcos, en los eventos que él describe, que son la vida de Jesús, más o menos, ¿qué edad tendría él? ¿Qué dato podemos tener acerca? no tenemos una referencia exacta de los años de Marcos, pero él tendría que haber sido mucho más joven que Pedro, mucho más joven que Pablo. Lo más probable es que estamos hablando de un joven tal vez de 40, 45 años. Joven, 40 años ya no es tan joven. Bueno, pero en los Cuando lo escribe. cuando lo En escribe. los tiempos de Jesús. No, en los tiempos de Jesús él debe haber sido un niño, ¿no? Debe haber sido un jovencito bastante pequeño, Un adolescente. un adolescente. El Señor Jesús tuvo un ministerio, al final de su ministerio él todavía debe haber estado tal vez con unos 15, 16 años por ahí, porque algunos piensan que justo el joven que sale con vestido ahí con un manto encima, ¿no? Cuando el Señor Jesús está siendo apresado, entonces podría ser él. Pero en realidad nosotros no tenemos, digamos, certeza de muchas de las cosas. No hay manera de comprobar algunas cosas. Así es, así es. Ahora, cuando vamos al libro de Marcos, encontramos que hay un énfasis en las acciones, ¿no? Es decir, no hay un énfasis en las enseñanzas. En Mateo encontramos más énfasis en las enseñanzas y en Lucas encontramos muchas parábolas, pero no es así en Marcos, ¿no? ¿Eso lo distingue, te parece? También me parece que podría ser el hecho de que de alguna manera Marcos presenta un Jesús muy activo, un Jesús caminante, ¿no? Un Jesús siempre haciendo cosas. La acción. Sí, diciendo cosas también, pero tal vez los otros evangelios se concentran más en lo que él dice y Marcos se concentra más en lo que él hace. Entonces, eso podría ser una peculiaridad del Evangelio de Marcos, ¿no? Y lo maravilloso es que teniendo el testimonio de Marcos, uniéndolo a la investigación de Lucas y a lo que dice Mateo y a lo que dice Juan, tenemos un cuadro mucho más completo. Claro, es como mirar un cubo de los 4 lados, ¿no? De alguna manera, los evangelios nos permiten tener esa mirada tridimensional del Señor Jesús y el ministerio del Señor Jesús. Yo creo que por eso que el Señor de alguna forma permitió que nosotros tengamos no solamente un evangelio, sino que tengamos estos 4 evangelios, ¿no? 3 sinópticos y uno que de alguna manera contribuye muchísimo también al ministerio del Señor Jesús. En el Nuevo Testamento hay cierta parte en la que no se habla muy bien de Marcos. Es decir, no se lo ve como imaginamos a los grandes hombres de la Biblia, siempre victoriosos, sin temor a la muerte, hablando acerca de Jesús, predicando en todo lugar. Por ejemplo, Pablo entra en una ciudad, lo apedrean y regresa a predicar esa ciudad. Difícilmente uno que es apedreado vuelve a entrar, pero Pablo lo hace. Y sin embargo, cuando se habla de Marcos, en un momento se lo muestra pusilánime, a tal punto que la lección titula esa parte, El misionero fracasado. Es muy fuerte eso, ¿no? ¿Por qué la lección nos habla acerca del misionero fracasado? Capaz para entender un poco a la situación del misionero fracasado hay que entender un poquito la vida de Marcos. Cuando nosotros leemos el capítulo 12 del libro de Hechos, ahí encontramos la primera mención de Marcos, ¿no? De repente la leemos, ¿no? Sí. Yo tengo aquí el versículo 12. Ok, versículo 12, ¿no? Dice, al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Entonces el nombre es Juan y era el apodo. El apodo era Marcos. Ahora, me llama la atención, acá hay detalles que valen la pena tomar en cuenta. Uno es, en la casa de la mamá, ¿no? En la casa de la mamá dice el texto que la gente estaba orando, ¿no?
la mamá se llamaba María. Esto es interesante. No todas las casas servían como una especie de lugar de reunión, porque para que la casa sirva como una especie de lugar de reunión, necesitaba tener un espacio lo suficientemente grande. Y ese tipo de casas normalmente eran casas de gente que tenía recursos económicos, que era pudiente, ¿no? O sea, podemos intuir que él pertenecía a una clase social. Si nosotros más o menos juntamos, favorecida, ¿no? si nosotros juntamos eso con el mismo relato de Marcos al final del joven que está por ahí dando vueltas, nosotros podríamos decir que realmente parece que este joven no era un joven de una familia de nivel regular. Digamos, del pueblo así. No, de alguna manera él tenía una cierta posición. una cierta posición, un cierto estatus social, seguramente una educación especial, seguramente un roce social especial, ¿no? Sobre todo porque el hecho de escribir también no era muy frecuente. No era frecuente. Y si él escribió, y posiblemente el primero en animarse a escribir, los demás se animaron gracias a que él escribió, entonces de alguna manera muestra que este joven era un joven especial. Tenía cualidades. Tenía cualidades especiales. Ahora, cuando alguien nace en esa situación y sale de la camita bonita con un colchón con resortes, ¿no? Y va a parar, Cuna de oro, ¿no? claro, y va a parar a una cuna de tabla, ¿no es cierto? El cambio es chocante, no es tan sencillo. Ahora, tal vez también Pablo vivió esa experiencia, pero hay que recordar que Pablo tampoco es que al día siguiente que se convirtió fue a parar encima de las maderas y no reclamó. O sea, hay que recordar que el apóstol Pablo también tuvo un proceso largo, ¿no? Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, encontramos a Pablo convirtiéndose y relatando su conversión. Parece que al día siguiente ya está en Atenas. Y parece que al día siguiente, pero no es así. O sea, cuando Bernabé lo va a buscar de su ciudad natal en Tarso, que está también ese relato aquí en el capítulo 12, y lo lleva para Antioquía, más o menos deben haber pasado unos 10, 13 años y algunos hasta piensan que podría haber sido 15 años después del momento que él cayó del caballo en Damasco. ¿Había parece una relación entre Bernabé y Juan Marcos? Y también, o sea, eso es lo otro que es interesante. De Bernabé sabemos que era un hombre adinerado, acaudalado. Sí, porque él daba de su dinero a la gente, eso lo dice el libro de Hechos. Ahora, él era sobrino de... Marcos era sobrino de Bernabé. ¿Y Bernabé ¿no? sería hermano de esta María que aparece aquí? Bueno, ahí no sabemos, ¿no? Si era hermano del papá o era hermano de la mamá. pero era pariente y por lo tanto de alguna manera tenían algo parecido. Lo cierto es que él venía de una familia distinta, era una condición diferente y cambiar de un momento para el otro no era tan sencillo. Entonces, cuando hablamos de este misionero fracasado, porque Hechos nos relata pues esto en el capítulo 13, ¿no? Nos dice de que habiendo salido, primero fueron para la isla de Chipre, de ahí fueron para Pafos, ¿no? Y de Pafos viajan ya para el continente, lo que ahora sería Turquía, y seguramente llegan para Antalía, desembarcan en ese puerto y de ahí caminan para ya adentrarse ahí en Asia Menor. En la primera ciudad que ellos van a ir es En Asia Menor creo que es Perge. Perge, sí, van a ir a Perge, exactamente, van a ir a Perge, del puerto van a ir a Perge, no es muy distante, ¿no? Entonces, él comienza seguramente ya a sufrir los embates propios de un misionero caminante, ¿no? Tenía otra expectativa de repente, Claro, ¿no? bueno, capaz estaba aguantando, porque seguramente en Pafos también pasó algo de eso, pero estaba soportando, pero ya en Perge fue mucho, dijo, no, mejor vuelvo a casa. Tal vez no solamente es eso. Permítame a mí decir algunas cositas más, porque mira, cuando nosotros miramos toda la historia completa, nosotros vemos en primer lugar que Bernabé, saliendo de Antioquía, era el líder de la misión, no era Pablo. Eso nosotros notamos porque hasta el capítulo 13 viene Bernabé siendo mencionado primero. Bernabé al frente, luego viene Pablo. Y ahí de Yapita aparece incluso el nombre de Marcos en el versículo 5, 6, si no mal recuerdo. De alguna manera, Pablo era discípulo de Bernabé. Pablo era discípulo. Era una relación de discipulado. Con seguridad, porque es Bernabé que va y lo busca de Tarso, lo trae para Antioquía, lo presenta a la iglesia.
Y Bernabé era un líder mucho más cuajado, era un hombre mayor, ¿no? Pero es interesante que Bernabé también nos muestra, nos da una lección de liderazgo, porque Bernabé de alguna forma llega a la isla de Chipre con Pablo y él era el líder, o sea, la gente venía y lo saludaba él primero, con seguridad, era el hombre que peinaba canas, ¿no? Pablo estaba ahí ayudando y claro, había un jovencito más por ahí, a Marcos, que capaz nadie lo saludaba, pero ahí está. Pero en Pafos ocurre un incidente muy interesante porque ahí aparece Bar Jesús, este mago, ¿no? Está ahí en los primeros versículos del capítulo 13 la historia, por el versículo 6, 7 debe estar, 8. Elimas, el mago, ¿no? Y este tipo al final pues se pone en contra del evangelio, hace todo para que la predicación no avance, pero Pablo lo reprende y saca el espíritu malo de él y entonces todo el mundo se sorprende. O sea, de alguna manera Pablo comienza ahí a tener preponderancia. Y el versículo 9, si no mal recuerdo, el autor del libro de Hechos, que es Lucas, dice de forma explícita así, dice, entonces Saulo, y luego dice, que también es Pablo, Y a partir de ese momento lo llama Pablo. lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, le dijo, ¿no? Entonces, y de ahí para adelante no se menciona nunca más Saulo, de ahí para adelante se menciona siempre Pablo, y antes de eso siempre Saulo. Entonces, yo creo que cuando salieron de viaje, salieron así, Bernabé, el líder, Pablo, un buen ayudante, y Marcos, otro ayudante más. Pero cuando llegan a Pafos, todavía parecía la cosa así, pero cuando llegan a Pérge, ya era Bernabé un líder, Pablo otro tremendo líder, y Marcos ya era el único ayudante. O sea, ya él tenía que hacerlo todo. Entonces, había muchas cosas, creo que se juntaron en las relaciones, que de alguna manera hicieron que Marcos en ese momento diga, bueno, aquí creo que ya no es mi lugar, mejor me vuelvo, ¿no? Se desanimó frente a las situaciones. Elena Jaron de Juárez es muy clara en el respecto de eso, que él enfrentó situaciones difíciles ahí al momento de la relación, las persecuciones, el maltrato de la gente. Pero todo eso sumó y él dijo, yo me voy a volver. No era una mala persona, era una buena persona. Y gracias a Dios, Bernabé, así como se fijó en Pablo hace mucho tiempo atrás, también se fijó en Marcos. Dijo, este sobrino mío creo que puede ser un gran líder para Dios, ¿no? Y él nunca perdió la esperanza. Ahora, esto trae también para nosotros una especie de situación consoladora, ¿no? Animadora, porque ¿quién de nosotros no se ha sentido desanimado? O sea, ¿quién de nosotros no ha tenido situaciones difíciles en el compartir el Evangelio? A veces nos han cerrado una puerta, a veces nos han reprendido. Yo recuerdo estar con un amigo, con un colega, yendo a visitar puerta por puerta, que estábamos entregando volantes, y era domingo de mañana, y salió un hombre, pero como un energúmeno. Y como él era más bajito, creo mi amigo lo salió corriendo por allá, ¿no? Yo no vi qué está pasando con él, quería pegarle, simplemente porque lo había levantado por tocarle la puerta. Entonces, digamos, hay situaciones difíciles muchas veces, ¿no? Y este mensaje que nos dice que Juan Marcos, escritor del Evangelio, gran predicador, llegó un momento en el que fue considerado un misionero fracasado por el apóstol Pablo, ¿no? Pablo era muy exigente, ¿no? A diferencia de Bernabé, ¿no? Bueno, mire, los hijos del Señor todos estamos siempre creciendo y madurando. No es que Pablo fue perfecto desde el día que se convirtió. Ya dijimos que se convierte y no sabemos, yo no creo que haya hecho algo malo, no creo que haya estado durmiendo en su casa. Desde mi punto de vista ha estado haciendo un trabajo evangelístico. Pero hay 13 años que no se tiene ni idea de qué es lo que hizo él. Y después de esos 13 años recién comienza su primer viaje misionero. Entonces, creo que los hijos de Dios tenemos un proceso de maduración. No hay que esperar tampoco, queridos amigos y hermanos, hasta volvernos viejitos, pero Dios va trabajando, completando la obra en nosotros, ¿no? Y entonces eso es lo que ocurría con Pablo, ¿no? Ahora, lo interesante es que Pablo estaba experimentando ese primer viaje misionero. Seguramente Bernabé, que lo había citado, lo había invitado, lo estaba discipulando y le habría dado muchas oportunidades. Pero en el caso de Pablo, cuando llega el momento de poder reiniciar un nuevo viaje,
y Bernabé dice, vamos a traer a Juan Marcos, Pablo se opone. Pablo no quiere que Juan Marcos esté. ¿Esto qué revela acerca del carácter de Pablo? Bueno, lo que revela es que era un ser humano como todos nosotros. Que Pablo no era diferente a nosotros. A ver, nosotros pensamos que los apóstoles, por ser apóstoles, eran pues personajes que nunca se equivocaban, nunca cometían un error. Pero los seres humanos siempre somos seres humanos. El único perfecto que nunca se equivocó, desde mi punto de vista, aun cuando hay muchos teólogos que dicen que el Señor Jesús también se equivocó y que eso más bien muestra su divinidad, yo creo firmemente es que el Señor Jesús, las decisiones que tomó, las palabras que expresó, las reacciones que tuvo, desde mi punto de vista, nunca fueron equivocadas. Fueron siempre las adecuadas y correctas. Sí, sí, sí. Quedé impactado con lo que dices, que hay algunos teólogos que piensan que Jesucristo se equivocó. Sí, sí, hay muchos teólogos en el mundo que Digamos, tienen... teólogos liberales, ¿no? Por supuesto, si uno lee comentarios, hay veces los pies de página de las Biblias, ¿no? Algunas personas que van a encontrar ahí diciendo... ¿no? Por ejemplo, un caso, ¿no? El Señor Jesús ahí con la dama esta, la sirofenicia, la sirofenicia que le pide, anda sana mi hija, y él al final le dice, mira, yo no te voy a, no puedo hacer eso porque no es lícito que yo le dé el pan que debe de comer los hijos, se lo dé a los perritos, ¿no? Pero yo creo que la equivocación está en la cabeza del intérprete, ¿no? Porque Jesús tenía una idea muy clara de qué es lo que Sí, pero hay gente que va a comentar y va a decir, no, mira, ahí se equivocó, y más bien la dama le ayudó a darse cuenta de que estaba equivocado. Pero vuelvo a decir, yo creo que el Señor Jesús, sus palabras, sus reacciones, todo esto siempre fue perfecto. Los seres humanos siempre nos equivocamos. Pablo se equivocó. Y claro, no tenemos nosotros el relato exacto cuando Pablo le dijo a Marcos, Marcos, me equivoqué. Pero sí tenemos los relatos, los testimonios que muestran que de alguna forma en el futuro Pablo dijo, Marcos es útil para mí, me es muy útil, eso lo dice, si no mal recuerden, a Timoteo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, mira, me es útil Pablo, porque Marcos, así que tráelo contigo. O sea que a pesar de que le costó un poco a Pablo, finalmente le dio una oportunidad, sí, ¿no? Y pensó que era muy valioso para el ministerio. Así es. Realmente Marcos es tremendo, es valioso, porque ¿cuántos cristianos habrían en aquel tiempo? Y son pocos los nombres que han quedado registrados para nosotros. Y debe haber sido valioso no solo por su escritura y por su conocimiento, sino también por sus recursos. También, porque con seguridad él ponía mucho de lo que... O sea, no solo era un hombre que se sacrificaba, sino que era un hombre que aportaba. Porque mira, de paso acá es bueno hacer una reflexión para nosotros, ¿no? Y tal vez para nuestros amigos que nos están escuchando, porque Marcos es un personaje que no cree que por poner recursos ya hizo la obra. Él no es de ese tipo. A veces nosotros encontramos hoy en día cristianos así. Dicen, no, yo ya pongo mi dinerito, así que otro vaya y duerme sobre las maderas, ¿no? Yo Y ya cumplí con mi parte. Y yo creo que hace muy bien al poner el dinero y el recurso. Eso es algo que hay que aplaudir, algo que hay que agradecer. Pero Marcos daba un paso más y decía, yo pongo el recurso, pero yo también hago el viaje. Y también me pongo a mí mismo. Y me pongo a mí mismo, que es la entrega total que Dios nos pide, ¿no? Muy interesante, ¿no? Esa visión acerca de Marcos. Ahora, entrando en el libro, la primera parte ya nos habla directamente del ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Y se declara en una, por ejemplo, vamos a decir así, podemos establecer un vínculo entre Juan el Bautista, que es presentado como el mensajero del Señor, ¿no? Con declaraciones que encontramos en el Antiguo Testamento, tanto en Isaías capítulo 40, versículo 3, como en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Este es mi mensajero, dice ahí. Y este mensajero es el que anticipa el camino para Jehová. Y cuando viene Jesús, hay un mensajero previo que es Juan el Bautista que anticipa el camino para Jesús. Por lo tanto, Jesús es Jehová. ¿Es así? ¿Jesús es Jehová? Por supuesto, nosotros tenemos de alguna manera la presencia del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, siempre en la persona de este Dios del pacto,
de este Dios que de alguna manera se manifiesta en este nombre que nosotros no lo podemos mencionar y ni sabemos su nombre, ¿no? Pero es el Dios que es el más cercano, es el Dios que está cerca de la persona, es el Dios que se acerca al pueblo de Israel. No es ese Elohim que está creando, que es una combinación de toda la divinidad, sino es este Dios que los judíos mencionaban la palabra Adonai para tratar de no mencionar el nombre, ¿no? Y que nosotros ahora tratamos de decir que es Jehová, digamos, ¿no? Pero incluso la Septuaginta, cuando hace la traducción, la primera traducción del hebreo al griego, ¿no es cierto?, 2 siglos antes de que el Señor Jesús venga a nacer aquí en esta tierra, ellos no usan el nombre de Dios, sino que usan la palabra Kyrios, Señor, para traducir estas palabras que no se podían mencionar. Entonces, creo que de todas maneras ese Señor, que traduce la Septuaginta en el Antiguo Testamento, es el mismo Kyrios que el Nuevo Testamento también dice que es el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús está presente en esta persona. Yo allí veo un argumento poderoso para hablar acerca de la deidad, ¿no? Jesús en el Nuevo Testamento es aquel, digamos, Juan el Bautista va delante de Jesús abriéndole el camino. Y en el Antiguo Testamento se menciona que el mensajero le abre el camino a Jehová. Entonces Jesús, Jehová, es el que descendió, es Dios. El que vino a este mundo, el que se encarnó, es Dios en toda la extensión de la palabra Dios. Pero al mismo tiempo también es un ser humano en toda la extensión de la humanidad sin pecado, ¿no? Una naturaleza humana también. Así que encuentro esa reflexión aquí. Y vamos entonces ahora a otra escena que nos presenta Marcos, que es el bautismo de Jesús. Tal vez antes de entrar a esa escena, Esteban, si me permites, hay mucha gente que ha criticado algunos versículos de este primer capítulo, ¿no? Porque nosotros leemos acá a Marcos diciendo que Isaías dijo esto, y la lección bien nos aclara que este pasaje viene en realidad de 3 momentos, ¿no? De 3 lugares de la Biblia. Una parte viene de Éxodo, otra parte viene de Malaquías y otra parte viene de Isaías, ¿no? Es interesante que el Éxodo, o sea, Moisés, escribe esto en el siglo XIV, Malaquías estamos hablando del siglo V, y Isaías estamos hablando del siglo VIII, es como que Isaías estaría al centro de esto, ¿no? Y algunos dicen, bueno, acá hay un error en la Biblia, pues debía de haber puesto en realidad Malaquías o debía haber puesto... Pero creo yo que nosotros tenemos que tener una mente un poquito más dispuesta a mirar algunas cosas, porque cuando tú lees el libro de Isaías, tú vas a encontrar, por ejemplo, que él varias veces en distintos lugares va a hablar de que se envía un mensajero. Y esta parte de que se envía un mensajero, para muchos en realidad viene del libro de Malaquías o viene del libro de Éxodo, ¿no? Donde se envía un mensajero. Entonces, de alguna forma, me parece que aquí no hay un error de Marcos, sino que Marcos lo que entiende es que Isaías también habla del enviar un mensajero. Por otro lado, es muy probable que Isaías haya dicho muchas de estas cosas y no las haya escrito, y Malaquías las haya escrito. Entonces nosotros no conocemos todo, lo único que a veces miramos es lo que está escrito en el texto. Pero en la vida de Isaías debe haberse expresado muchas cosas más. Y tal vez nosotros ni siquiera tenemos toda la información que él haya de alguna manera dejado para la posteridad, Isaías me refiero, y que tal vez Marcos sí tenía conocimiento porque estaba mucho más cerca de Isaías. Entonces, además estaba inspirado, ¿no? Entonces, Isaías lo dijo, para mí es fácil de aceptar y decir, ok, Isaías lo dijo. Isaías es el que de alguna manera... Que Malaquías también lo mencionó, no hay ningún problema, Malaquías también lo mencionó. ¿Hay algo de eso que Moisés lo dijo? Por supuesto, y lo que Moisés dijo seguramente Isaías lo estudió y también lo decía, ¿no? Entonces no hay ninguna contradicción, ningún problema ahí, me parece. Amén, amén. Ahora, retornando a esta escena del bautismo de Jesús, se nos presenta aquí el bautismo con una manifestación trinitaria también, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos ahí la mención en el bautismo del Señor Jesús de Dios el Padre hablando. Está el Espíritu Santo, el versículo 10, ¿no? Que desciende como paloma. Y claro, el versículo 11 es muy claro al decir, tú eres mi hijo, tú eres el hijo, sean las 3 personas. También ahí hay una
clara muestra de la Trinidad, que últimamente está siendo muy criticada, ¿no? Pero que acá de alguna forma se deja claro en el texto la presencia de estas tres personas, ¿no? En la descripción de Marcos encontramos entonces ese tema del bautismo de Jesús. ¿Y qué diferencias podríamos encontrar con otras descripciones del bautismo? ¿O son básicamente las mismas? Bueno, Mateo tiene una descripción un poquito más amplia. Marcos, miren, usa 2 versículos, por eso que es una especie de resumen, ¿no? Lucas va a usar también hablar del bautismo del Señor Jesús, parece 2 o 3 versículos nomás, ¿ya? Pero si nosotros buscaríamos diferencias, la verdad que no sabría decirte exactamente las diferencias, capaz en detalles, ¿no? Aquí se dice que simplemente el Señor Jesús está siendo bautizado, mientras que Juan nos va a relatar detalles de cómo es que llega, entra, sale, pero de alguna manera creo que son detalles las diferencias. Ajá. Ahora, la lección nos presenta aquí la profecía de las 70 semanas, ¿no? Y muestra que hay una comparación, un paralelismo entre Marcos 1, 14 y 15 y las partes del mensaje evangélico que Jesús proclamó. Entonces, leemos Marcos 1, 14 y 15. ¿Podemos leerlo? Sí, podemos leerlo. Acá Marcos 1, 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces quiere decir que cuando se levanta este mensaje es precisamente en el momento del bautismo de Jesús, que había sido predicho con anticipación hasta en el año exacto de parte de Daniel, ¿no? Bueno, había una profecía que hablaba de cuándo iba a ocurrir, digamos, el inicio del ministerio del Señor Jesús, que está en Daniel 9, ¿no? El versículo 24, 25, son versículos que hablan específicamente de ese momento. Y esa profecía que inicia el año 457 a.C., se va a cumplir las 69 semanas, ¿no? Porque se dice que hay 69 semanas que están separadas para el pueblo de Israel. Esas 69 semanas se cumplen justamente porque cada día equivale a un año, según el libro de Ezequiel y también de Números, Ezequiel 4, 6, si no mal recuerdo, y Números también. Pero si nosotros sacamos esa cantidad de días por años, entonces va a llegar al año 27, los 483 años que serían las 69 semanas, ¿no? Y la última semana quedaría justamente para la última etapa. El 9, 24, 25 dice que en esa última semana, a la mitad de la semana, justamente este Mesías tendría que hacer cesar el sacrificio. O sea, de alguna manera el sacrificio que se hacía todos los días, matando el corderito, tendría que parar. De ahí para adelante no habría más sacrificio. Y es a la mitad de esa última semana, a 3 años y medio, que el Señor Jesús es crucificado. Sí. Resulta impresionante cómo la profecía apunta hasta el bautismo, la muerte de Jesús. Y sin embargo los judíos que leían y releían, que estaban atentos a la ley y tenían una cantidad de detalles que cuidaban cuando hacían la traducción de la Biblia, ¿no? O la traducción o la transcripción, por así decirlo. Y sin embargo, la fecha de Jesús se les pasa por alto. Bueno, pero no se les pasó por alto a los sabios del Oriente, ¿no? A ellos no se les pasa por alto, de los judíos. ¿No? Ocurre siempre así en el cristianismo. Miren, nosotros, el cristianismo es una religión grande en el mundo. Y tenemos el texto bíblico frente a nuestros ojos. Y tenemos los textos ahí claros y transparentes. Pero no todos, por ejemplo, obedecen los 10 mandamientos. Y está clarísimo en la Biblia. Y no hay cosa más clara que esa, ¿no? O sea, uno puede buscar, leer por todo lado, pero no todo el mundo obedece los 10 mandamientos. Y el sábado no todo el mundo lo No todo el mundo vive conforme a los consejos sobre la alimentación. O sea, que lo que les pasó a los judíos
es posible que pueda pasarnos a nosotros si Nos no estamos pasa, atentos, sí, ¿no? sí, nos pasa, porque nuestros ojos se cierran muy fácilmente a grandes verdades que pueden estar en la Biblia. Cuando se trata, por ejemplo, de relaciones familiares, cuando se trata del manejo del dinero, da la impresión que la Biblia solo dice que tú tienes que arrodillarte, orar, cantar, decirle al Señor, Señor, me entrego a ti, y nada más. Pero acá hay muchas páginas y hay mucha información para muchos aspectos de la vida. Y también hay muchas profecías interesantes, hermosas, que vale la pena que nosotros las podamos ir entendiendo también. La lección finaliza haciendo una comparación entre Marcos capítulo 1 y Apocalipsis 14. Me resulta interesante, ¿no? Porque a primera vista uno no lo encontraría, pero allí habla acerca del mensaje de Jesús que dice: el reino o el tiempo se ha cumplido, el reino se acerca, arrepéntense y crean. Y en el Apocalipsis 14, que dice: la hora de su juicio ha llegado, el evangelio eterno, y teman y glorifiquen y adoren a Dios, ¿no? ¿Podrías explicarnos algo acerca de este paralelo? Mira, yo creo que el autor ha hecho una muy acertada comparación, porque nosotros estamos llamados a predicar el evangelio eterno. Apocalipsis 14, en el versículo 6, inicia diciendo que el ángel que representa a la iglesia y nos representa a nosotros, somos nosotros los que estamos llamados a hacer eso, predique el evangelio eterno. Es la única vez, de paso, en toda la Biblia que se usa la palabra eterno para evangelio. Pero lo que indica es que de alguna forma el evangelio siempre fue el mismo. Si siempre fue el mismo, entonces también fue predicado por el Señor Jesús. Así es. Y también fue creído por Abraham. Y también fue por creído por Moisés. Abraham y por Moisés y todo. Pero la evidencia capaz más resaltante de eso, el autor de la lección lo saca a la luz, lo hace notar. Porque el Señor Jesús, cuando inicia predicando el evangelio, inicia predicando exactamente lo que dice el mensaje de los tres ángeles. Hay un mensaje de juicio, hay un mensaje de proclamación de las verdades, hay un mensaje de proclamación de este pacto que se hace para poder salvar al ser humano, ¿no? Y hay un llamado a una vida de testimonio, hay un llamado a una vida que testifica. Por eso que cuando Marcos dice acá que él anuncia la hora, o sea, llegado el momento, el Señor Jesús dice, ¿no? Se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. Así dice el Señor Jesús, el tiempo se ha cumplido. Está hablando de las profecías. Está diciendo, ¿saben qué? Yo estoy viniendo a predicar acá que las profecías se las voy a explicar para que ustedes vean cómo se cumplió el tiempo. Y ese es un llamado importante para nosotros. Nosotros necesitamos predicar eso. Cuando Apocalipsis 14 dice, la hora de su juicio ha llegado, lo que está invitándonos a nosotros a hacer es predicar las profecías, porque el tiempo del juicio, ¿cómo es que nosotros sacamos ese tiempo del juicio? ¿Dónde están las profecías bíblicas que señala que realmente el tiempo del juicio ya llegó, ya empezó? Claro, no tenemos acá el tiempo para explicarlo, pero nosotros sabemos que eso ocurrió justo en el año 1844, en el otoño, en octubre. Entonces, es importante que de alguna manera veamos esta relación. El Señor Jesús estaba interesado en las profecías y en los tiempos, y nosotros como iglesia tenemos un interés, como personas tenemos que tener un interés para predicar las profecías y los tiempos y el cumplimiento de ellas. Cuando el Señor Jesús dice acá, arrepentíos, o el reino de Dios se ha acercado, dice primero, ¿no? El reino de Dios. Dios de alguna manera se acerca a nosotros. Dios de alguna manera viene a hacer un pacto con nosotros de salvación. De alguna forma, Dios nos ha llamado a nosotros a predicar este evangelio eterno. El texto de Apocalipsis 14:6 dice que se está predicando el evangelio eterno. Ahora, ese evangelio eterno, según Apocalipsis 14:6, tiene que ver con el hecho de proclama a este Dios creador. Proclama el hecho de que tiene que adorar y tiene que también temer y también adorar el nombre de Dios, el versículo 7. Todo eso hace parte de este evangelio, que también nosotros hemos sido llamados a predicar. Y Dios, el Señor Jesús, perdón, también es Dios, ¿no? El Señor Jesús, cuando predica en Marcos, lo que Él va a decir justamente es eso, que hay que adorar a Dios, que el hecho de que el evangelio, que el reino de Dios se haya acercado, significa que yo tengo que ahora respetar a Dios, adorar a Dios, conocer más de su plan de salvación.
Y finalmente la última parte pues habla del arrepentimiento, que es el cambio de vida. Porque no puede haber cristianismo sin cambio de vida. Y nosotros estamos llamados también a predicar este cambio de vida para las otras personas, ¿no? Qué precioso este mensaje, porque vincula la misión del pueblo remanente con lo que hizo Jesucristo. Y ahí se cumple que el ministerio que hace la iglesia es el que hizo Jesucristo en su tiempo. Nosotros venimos a hacer la continuación y todavía con la responsabilidad de hacerlo en la última parte de la historia de este mundo. En el último momento. Claro, con algunas peculiaridades, ¿no? El Señor Jesús predicaba la profecía de su llegada, ¿no? Nosotros predicamos la profecía de su segunda venida. Exactamente. Bueno, en síntesis, apreciado Benjamín, así, ¿cómo podrías resumir y cuál sería el mensaje más importante que podrías trasladar a nuestros ¿cómo se dice? Internautas? Y también a los oyentes de Nuevo Tiempo, ¿no? Porque nosotros tenemos a Nuevo Tiempo acá en Lima, deben haber cientos de miles posiblemente que nos estén escuchando. Un gran abrazo para todos ellos de paso. Y de paso, permíteme avisar de que su servidor va a estar lanzando un canal en YouTube de forma personal, ¿no? Con mi nombre, Benjamín Rojas Yauri. Ustedes pueden ir buscándolo ahí, pueden ir suscribiéndose para que de alguna forma también ahí podamos ir interactuando y vamos a tratar de colocar temas bíblicos que puedan ser de beneficio, de bendición para la iglesia. Entonces, ¿no? vamos a estar atentos a ese canal, ahí nos avisan. Sí, ahí. Bueno, ya está creado el canal, lo que falta es ahora el primer programa que vaya a salir por ahí, ¿no? Bueno, pastor. Entonces ahí vamos a estar. Pero para cerrar esta lección, yo diría que lo primero que tenemos que recordar es que los seres humanos podemos ser útiles en las manos de Dios. Podemos ser gente muy sencilla, como podría haber sido Pedro. O podemos ser gente con muchos recursos y educación, como puede haber sido Marcos. Sin importar la situación nuestra, si nosotros nos disponemos a ser útiles, Dios nos puede usar. Dios nos puede usar. Aquí dice Marcos cuando escribe, ¿no? Que en realidad Isaías anunciaba, pero ahora quien realmente está anunciando no es Isaías, sino es Marcos el mensajero. No es el mensaje que viene atrás, sino que Marcos ahora es el que anuncia. Nosotros tenemos la posibilidad de convertirnos en mensajeros en las manos de Dios. No solo repetir mensajes, sino ser el mensajero de Dios en este mundo. Y creo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros eso. Eso es lo primero que me gustaría mencionar. Y lo otro que me gustaría mencionar es que estamos introduciéndonos a un libro que ya así, rápido, ¿no? A las carreras, nos quiere presentar al Señor Jesús. Porque tú lees Mateo, lees Lucas, y vas a tener que leer unos buenos versículos para encontrarte con el bautismo del Señor Jesús y el inicio de su ministerio. Pero aquí Marcos está apurado. Marcos dice, ¿sabes qué? Esto pasó, esto y acá el Señor fue bautizado y Él comenzó a predicar. Y comienza el ministerio del Señor Jesús. Porque este es un evangelio que está concentrado en lo que el Señor Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Y Dios permita que nosotros aprovechemos estas lecciones, las 12 que vienen por delante, para poder tener un contacto, tener una relación más estrecha con este Señor que está obrando todavía en nuestra vida, que está haciendo cosas para nuestra salvación. Y de alguna forma nosotros seamos movidos a hacer que otras personas también puedan tener ese contacto con nuestro Salvador. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, Pastor Benjamín. Qué alegría el poder compartir este momento de estudio de la Palabra de Dios. Y seguramente también estaremos visitando ahí el canal. Invitamos a todos nuestros amigos, tanto del YouTube, del Facebook, del Nuevo Tiempo, de todo lugar que nos escuchen, para poder continuar con el estudio de la Palabra de Dios. Bueno, terminamos de esta manera la primera lección. Les invitamos para que nos acompañen en las subsiguientes lecciones de este lindo trimestre. Vamos a hacer una oración para terminar el estudio de la Palabra de Dios. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Gracias por el estudio de tu palabra. Acompáñanos en este trimestre, querido Padre, para poder entender las maravillas que encontramos en el libro de Marcos. Pedimos que bendigas a cada una de las personas que escucharon este programa.
Conoces la vida de ellos, Señor. Trabaja de una manera poderosa en cada uno de nuestros oyentes y sus familias. Querido Padre, agradecemos estas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.